¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa con lo que probablemente sea el fenómeno más importante y más preocupante del 2016. La ola de noticias falsas, inventadas en las redes sociales. Según muchos críticos, esta avalancha de noticias falsas jugó un papel en la elección de Donald Trump en Estados Unidos y tiene el potencial de desestabilizar democracias en todo el mundo. Siempre hubo periodistas o bromistas que inventaban noticias. Pero lo que se está viendo ahora es que por primera vez las noticias inventadas llegan a muchísima más gente a través de Facebook y Twitter y otras redes sociales que las noticias reales del New York Times o del Miami Herald o de cualquier otro periódico serio. Facebook llega a unas 2.000 millones de personas por mes, muchísimo más que todos los diarios serios del mundo. Y los ejemplos son aterradores. Durante las recientes elecciones en Estados Unidos, la noticia falsa de que el Papa Francisco supuestamente había apoyado a Donald Trump fue compartida en Facebook casi 1 millón de veces. Y como ningún periódico serio se dedica a denunciar todos los días las noticias falsas que salen en Internet, mucha gente se lo creyó. ¿Cómo vamos a evitar que la ola de noticias falsas en las redes sociales se convierta en una amenaza contra las democracias y en un caldo de cultivo para demagogos? Se lo vamos a preguntar a Ernesto Londoño, miembro de la Junta Editorial del New York Times, que nos va a acompañar desde los estudios de CNN en Nueva York, al doctor Pablo Boczkowski, profesor de la Universidad Northwestern en Illinois, especialista en tecnologías de la comunicación, y Ariel Coró, experto en tecnología y fundador del portal tutecnologia.com. Y después vamos a ver una entrevista exclusiva que le hicimos a uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos del mundo, el venezolano Carlos Cruz Diez. Sus obras están en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, en el Tate de Londres, en el Centro Pompidou de París y en otros de los mejores museos del mundo. Cruz Diez tiene 94 años y sigue pintando y diseñando proyectos arquitectónicos 8 horas por día como si nada. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, cuál es su secreto para estar tan activo a los 94 años. Yo no trabajo, yo me divierto. Desde que empecé a los 17 años, que me inscribí en la Escuela de Bellas Artes, yo me diseñé de nuevo una vida en el arte. Y siempre he sido así. Yo he trabajado las mismas horas desde que me conozco, con la misma dinámica. Increíble. Bueno, empecemos con este nuevo fenómeno de la ola de noticias falsas en las redes sociales. Veamos lo que nos dijo Ernesto Londoño, miembro de la Junta Editorial del New York Times, cuando lo entrevistamos hace pocas horas. Veamos. Ernesto Londoño, muchas gracias por estar con nosotros. Ernesto, ¿se puede decir que Donald Trump ganó las elecciones en parte por la avalancha de noticias falsas que hubo en los meses antes de las elecciones, o eso sería una exageración? Bueno, es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Este año el fenómeno de las noticias falsas fue una de las sorpresas más desagradables de una campaña electoral que ha sido nefasta. Para darte unos ejemplos del tipo de titulares que vimos este año y que se volvieron fenómenos en las redes, se compartieron, miles y miles de personas los compartieron. Por ejemplo, hubo un titular diciendo que el Papa Francisco había respaldado a Donald Trump, lo cual obviamente era falso. Otro titular, por ejemplo, decía que un agente del FBI que había filtrado correos de Hillary Clinton había aparecido muerto, lo cual sugería que había algo nefasto por parte de la campaña de ella. Nosotros en los periódicos, digamos en los medios de comunicaciones convencionales, seguimos con cierto interés este fenómeno de noticias falsas. Nos llamó la atención que se estuvieran compartiendo tanto, pero solamente entendimos el alcance que tuvieron y el impacto que tuvieron sobre el electorado una vez que conocimos los resultados. Bueno, la noticia del Papa que tú recién mencionabas fue compartida en Facebook casi 1 millón de veces. Y la noticia de que esa noticia era falsa fue compartida apenas 34 mil veces. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo se puede hacer frente
a alguien que inventa o abre un sitio de internet, le pone un título de un periódico y empieza a emitir noticias falsas? Bueno, yo creo que no hay soluciones fáciles. En eso creo que estamos todos de acuerdo, pero toca comenzar a explorar qué soluciones puede haber a corto y a largo plazo. Yo creo que a corto plazo es importante que los sitios en Internet que sirven como vehículo para estas noticias, los buscadores como Google, las redes sociales como Facebook y como Twitter, tienen que estudiar si ellos quieren seguir siendo un vehículo para este tipo de noticias falsas. Yo creo que tienen que preguntarse si quieren ser cómplices de un fenómeno que está teniendo un impacto muy nocivo en la democracia, no solamente en Estados Unidos, pero en otros países. Y si la respuesta es no, si la respuesta es que no quieren seguir siendo un vehículo tan fácil para que estas noticias tengan el alcance que han tenido recientemente, tocaría mirar cómo se comienza a controlar qué tan alto perfil pueden llegar a tener estas noticias en las redes sociales. Si hay una forma, por ejemplo, de señalarle de una manera clara a los lectores que las noticias de determinados sitios son noticias confiables, son noticias que vienen de medios de comunicación de buena reputación, y cuáles pueden proveer de sitios que no son confiables, que son, notorios por esparcir noticias falsas. Y yo creo que más importante que eso a largo plazo es crear conciencia entre los lectores. Yo creo que la gente debe querer estar informada, no quiere ser engañada. Y creo que la gente tiene que ser más autocrítica a la hora de consumir noticias, de qué sitios se está buscando y de qué puntos de vista pueden estar orientándolos en una manera que, más allá de ser periodismo de opinión, es periodismo engañoso. Yo creo que nadie quiere eso. Ahora, Ernesto, ¿qué hacen en tu periódico? ¿Qué hacen en el New York Times ante este fenómeno? Porque ni el New York Times, ni el Miami Herald, ni ningún periódico que yo sepa, publica una lista de noticias falsas todos los días. O sea, que yo sepa, nadie está haciendo eso. Nadie está diciendo, señores lectores, no, el Papa no apoya a Donald Trump o no apoyó a Donald Trump. No, señores, el agente del FBI no apareció muerto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No habría que, de alguna manera, considerando que tanta gente lee Facebook, más gente lee Facebook que nuestros periódicos, quizás no sería una buena idea acaso que los periódicos publican avisos o advertencias a los lectores, no le hagan caso a esa noticia que no es cierta? Bueno, yo creo que eso genera un fenómeno interesante, un dilema interesante para los periódicos. Por ejemplo, si nos damos cuenta que está generando mucho interés la noticia del Papa Francisco, si al nosotros publicarla y decirle a los lectores esto es falso, lo que estamos haciendo es dándole eco a una noticia que es falsa y quizás sembrando duda entre los lectores que quizás no están seguros si los mentirosos somos nosotros o la fuente original. Creo que vale la pena pensar un poco en el contexto en que ha surgido este fenómeno. Los periodistas en Estados Unidos hoy en día gozamos de menos credibilidad de la que hemos gozado a través de la historia. En una encuesta reciente en Gallup, los estadounidenses dijeron, el 32% de los estadounidenses encuestados dijeron que no confiaban en las noticias de los medios de comunicación. Entonces creo que es difícil. Sin embargo, yo creo que estamos viendo recientemente que los medios como el New York Times, como The Associated Press, medios serios, medios confiables, medios con una buena reputación, han entendido que tienen que abordar estas noticias falsas de frente, sobre todo cuando nos damos cuenta que hay mucha gente que las está creyendo, que hay mucha gente que asume que esto es verdad. Por ejemplo, recientemente se divulgó información de que millones de personas habían votado de manera ilegal en la elección en Estados Unidos. Esta fue una noticia que fue a la que le hizo eco el mismo presidente electo Donald Trump. Creo que es importante que nosotros no ignoremos cuando surge algo por ese estilo y sobre todo cuando se le ha dado tanto eco a una noticia que es completamente falsa, pero que también tiene implicaciones muy serias. Hay que abordarla de frente y hay que explicarle a los lectores cómo entendemos que la noticia es falsa.
Hubo reportes que citaban a funcionarios de Estados Unidos diciendo de que Rusia podría estar detrás de estas usinas de información falsa. ¿Ustedes chequearon eso? ¿Tú crees que hay una posibilidad de que eso sea cierto o es otra noticia falsa? No, ciertamente es un tema que se ha estudiado con mucho interés. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han dicho que el gobierno ruso quiso jugar un papel en las elecciones de Estados Unidos para darle ventaja a un candidato sobre otro. Lo que no entendemos con certeza, correcto, lo que no entendemos con certeza en este momento es cuáles fueron los métodos. A mí me preocuparía que se tomaran pasos acelerados, digamos, hacia la censura. Yo creo que es viable censurar contenido en Internet. Por ejemplo, hay herramientas efectivas para censurar contenido de pornografía infantil. Sin embargo, en este campo, que es un campo tan amplio y tan vago, en el campo de noticias falsas, hay portales, por ejemplo, que producen sátira, que son noticias falsas, pero con espíritu de crítica, usando la sátira como una estrategia. Entonces, ¿cómo le dices tú a una noticia falsa sobre Donald Trump que no tiene ese enfoque, que no tienen derecho de existir en el Internet, pero la sátira sí? Yo creo que cualquier paso que tomemos hacia la censura podría ser desafortunado. Pero, sin embargo, yo creo que sí vale la pena reflexionar y caer en cuenta que este fenómeno tiene un impacto muy nocivo sobre la democracia y sobre la sociedad. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre el lucro económico que están produciendo estas noticias falsas. Ya volvemos. Por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre esta ola de noticias falsas en las redes sociales, como la que decía que el Papa había emitido un comunicado apoyando a Donald Trump durante la campaña electoral de Estados Unidos. Según muchos analistas, fue un factor que ayudó a Trump a ganar las elecciones y tiene el potencial, como nos decía el miembro de la Junta Editorial del New York Times en el bloque anterior, tiene el potencial de erosionar las democracias en todo el mundo. Vamos a Chicago, doctor Pablo Boskowski. Doctor Boskowski, ¿cómo se explica que más gente esté leyendo una noticia como esta noticia falsa que hablábamos del Papa que las noticias verdaderas que salen en periódicos reconocidos? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Y muchas gracias, Andrés, por la invitación a estar en el programa y un saludo a los televidentes. El fenómeno se explica en parte porque vivimos en una época donde hay una crisis bastante fuerte acerca de la autoridad cultural del conocimiento. No solamente se manifiesta en la prensa o en los medios, en las noticias, sino también en la medicina o en el aula. Lo que vemos nosotros en nuestras investigaciones, en el caso de la prensa, por ejemplo, es que cuando le preguntamos a la gente cómo consume noticias hoy en día, y nos cuenta que la misma noticia, si la ve en un sitio de noticias, tiene una credibilidad más baja que si la ve compartida por un amigo o una amiga en su muro en Facebook. ¿Por qué? Porque ha aprendido a confiar poco en la credibilidad del sitio de noticias y confía bastante más en la credibilidad de su amigo o amiga a quien conoce. Y estamos hablando de la misma noticia, no de una noticia distinta. Tiene que ver, como nos decía el colega del New York Times, con la poca credibilidad en general que tienen los medios como institución social. Doctor Boskowski, ¿cómo se soluciona eso? Se soluciona en parte con aprender a convivir mejor con estas noticias falsas y con información falsa de todo tipo. No hay que acordarse que los medios sociales o los buscadores, las plataformas como Google, Facebook, Twitter, Snapchat, son relativamente nuevas dentro del contexto de medios contemporáneos. Nosotros convivimos con la prensa desde hace más de 150, 200 años y hemos aprendido a entender, a decodificar, a leer. Por ejemplo, volviendo a lo que decía el colega del New York Times,
qué es sátira o parodia versus qué es una noticia verdadera, ¿no? Una noticia dura, como dicen los periodistas. Facebook tiene 12 años, Google tiene apenas un par de décadas. Y estamos inundados por información. Tienen una escala estos buscadores y estas plataformas, como te decía al principio del programa, hay casi 2.000 millones de personas que acceden hoy en día a Facebook. Entonces, parte de lo que va a suceder, yo creo, en la sociedad es que la gente va a aprender a desarrollar estrategias prácticas para separar lo que es bueno de lo que es malo. Porque la censura, yo creo que es en parte técnicamente muy difícil de implementar y aparte puede tener consecuencias bastante negativas, porque estas plataformas no solo nos traen las noticias falsas, sino en regímenes autoritarios permiten que los ciudadanos encuentren un canal de expresión de información que de otra manera no podrían encontrar. O sea, son los mismos medios que hacen posible, en parte, contribuyen a la primavera árabe, las que nos traen también la posibilidad de estas noticias falsas a una escala masiva, porque las noticias falsas siempre existieron. Boskovsky, muchísimas gracias. Ariel Coro, ¿cómo funciona el mecanismo económico? Porque esta gente que fabrica noticias falsas hace mucho dinero con eso. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en realidad está amplificado por las redes sociales. Las redes sociales como Facebook son compañías de tecnología, no son compañías de medios. Quiere decir que ellos están incentivados para que estos artículos que tengan más comentarios, que han sido compartidos más veces, amplificar esos artículos en vez de amplificar a lo mejor un artículo muy bien escrito y aburrido de las noticias. A ver si entiendo. Facebook, Twitter, todas estas redes sociales tienen publicidad que dan a los sitios que tienen más clics. Bueno, no, en Facebook en realidad la publicidad, en Facebook el producto eres tú. El producto es la persona que está usando Facebook. Sí. Quiere decir que Facebook en realidad lo que está es vendiéndole tus preferencias, tus hábitos a otras compañías que están anunciando en la plataforma de Facebook. Pero si uno comparte un artículo y este artículo es compartido por millones de personas, este artículo sube en lo que se llama el newsfeed, es decir, en la pared de las personas de Facebook, y esos enlaces a un sitio exterior puede que le genere millones de usuarios de tráfico a estos sitios, y estos sitios utilizan distintas redes de anuncios para monetizar ese contenido. A ver, en otras palabras, estos muchachos en Macedonia que estaban emitiendo noticias falsas, poniéndolas en websites con nombres ficticios, pero que la gente creía que eran verdaderos. Por ejemplo, uno que decía el diario Denver Courier, que no existe. Existe el Denver Post, pero no el Denver Courier. Entonces, al publicar una noticia sensacionalista, falsa, que leían millones de personas, recibían publicidad por eso. Ellos, si las personas hacían un clic en el enlace a su sitio web, hacían publicidad. Entonces, tú publicas una noticia sensacionalista y recibes millones de veces más clics que una noticia cotidiana. Exacto, por lo que se llama el confirmation bias, es decir, es la confirmación de la predisposición que tienen las personas de crear una cosa u otra. Y muchas personas comparten estas noticias sin ni siquiera leerlas, solamente viendo el encabezado de la noticia, que ya confirma lo que ellos piensan, lo comparten. Ariel, entonces, para estar completamente seguro que lo entiendo, tú publicas una noticia sensacionalista que la van a leer millones de personas y automáticamente, no es que Facebook decida poner publicidad, el algoritmo automáticamente ve tu número de clics y te mete una publicidad. No, el algoritmo lo que hace es que ve que tu contenido está siendo amplificado, está siendo compartido y le da preferencia, porque en realidad todo lo que uno publica en Facebook solamente lo ven un porcentaje de las personas con las que uno está conectadas. Cada vez ese porcentaje es más pequeño. Mientras más popular es el contenido, más personas lo ven y, por supuesto, generando muchos más clics a los enlaces en estos sitios, que es donde se monetiza. Tenemos que aclarar que hemos invitado a Facebook a que envíen un vocero a este programa. Nos respondieron que no están dando entrevistas, nos refirieron a la declaración del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en su página de Facebook. Ahí Zuckerberg dice, entre otras cosas, que Facebook va a tratar de mejorar su tecnología, sus algoritmos, para detectar noticias falsas y que hará más fácil para los usuarios de Facebook denunciar noticias falsas para que sean eliminadas lo antes posible. Ojalá lo hagan, porque esta ola de noticias puede llevar a cualquier cosa. Ya lo vamos a comentar al final del programa. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos con uno de los artistas latinoamericanos de mayor fama mundial. Ya volvemos.
Vamos a ver la entrevista que le hicimos a uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos del mundo, el venezolano Carlos Cruz Diez. Tiene 94 años, trabaja 8 o 9 horas por día y sus obras han sido exhibidas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, el Tate Modern de Londres, el Centro Pompidou de París y en otros de los mejores museos del mundo. Veamos. Maestro Carlos Cruz Diez, muchísimas gracias por recibirnos, por permitirnos estar con usted. Maestro, usted es él o uno de los 2, 3 artistas latinoamericanos de mayor fama mundial y sigue trabajando a los 94 años todos los días. Tiene exposiciones planeadas en París, obras arquitectónicas en China. Antes de preguntarle sobre su labor artística, déjame hacer una pregunta humana. ¿Cómo hace usted a los 94 años para estar como está, trabajando 8 horas por día o más, viajar, tener planes? O sea, ¿cuál es su secreto? ¿Qué come? ¿Qué ejercicio hace? Empecemos por ahí, ¿qué es lo que...? Bueno, que ni cuenta me he dado, porque uno cuando está en la dinámica de la vida, cuando uno está lleno de proyectos, uno no se da cuenta que el tiempo pasa. Quien se da cuenta que el tiempo pasa es el que mide el cielo raso, en una cama. Yo creo que, además, yo no trabajo, yo me divierto. Desde que empecé a los 17 años, que me inscribí en la Escuela de Bellas Artes, yo me diseñé de nuevo una vida en el arte. Y siempre ha sido así. Yo he trabajado las mismas horas desde que me conozco, con la misma dinámica. ¿Y tiene proyectos para cuánto tiempo por delante? Bueno, todavía no sé, depende de lo que me dé la vida. No, pero ¿está aceptando comisiones para hacer obras arquitectónicas, pinturas, esculturas? ¿Cómo no? Y hay una cosa muy graciosa. He diseñado una colección de vinos, la etiqueta, el acondicionamiento, el envase, y eso será para el año 42. Será cuando mi bisnieta tenga 40 años. Maestro, usted tenía talleres en París y en Caracas, y hace unos 8 años se mudó de Caracas a Panamá, si leí bien, porque, entre otras cosas, porque aquí puede conseguir más materiales, tiene más conexiones, puede trabajar mejor. Pero en el 2005 le destruyeron una obra en La Guaira. ¿Había motivos políticos ahí o fue una cosa, digamos, una mala decisión de algún funcionario municipal? No, era las cosas políticas, porque esa era una obra de la democracia. Y hubo un programa muy triste, porque en la televisión salieron el gobernador del sitio y los obreros demoliendo esta obra de la democracia. Bueno, y fue muy bello porque entonces los artistas hicieron manifestaciones, y así como el muro de Berlín empezaron a recoger pedacitos del muro y hacerlo como un manifiesto y repartirlo a la ciudad. Y desde entonces, desde hace tiempo, usted no ha regresado a Venezuela. Tengo muchos años que no he regresado a Venezuela. Bueno, yo he hecho mucho por el país, vivo pendiente de mi país desde que me fui. Yo tengo 56 años viviendo en Francia. Yo me fui la primera vez el año 55, porque ya estaba la dictadura, que era algo vejatorio. Y yo pensé irme definitivamente a París en esa fecha, pero a casi 2 años de estar allá, como todo latinoamericano, me entró una crisis de patriotismo. Y pensaba que todas las ideas que tenía, ¿cómo iba yo a modificar una calle de París? ¿Cómo iba a modificar una calle de Madrid, de Roma? Imposible. En mi país podría hacerlo todo, estaba todo por hacer. Pero con ese entusiasmo regresé y a los 2 años me di cuenta que había cambiado era yo. El país sería igual. Todavía esas ideas el país no estaba preparado para recibirlas. Y allí definitivamente, el año 60, me instalé en Francia. ¿Cómo ve a Venezuela ahora? Bueno, eso se esperaba. En el año 55 se decía que la democracia ni la dictadura habían resuelto problemas fundamentales, básicos de la sociedad. Venezuela ha progresado gracias a la democracia. La democracia ha hecho cosas maravillosas. Y el país existe gracias a la democracia. Pero quedaron problemas
que no se resolvieron. Y llegó un militar financiado por el gran capital y llevó el país a las consecuencias que hoy estamos viviendo. ¿Es optimista usted o pesimista sobre eso? Optimista, sí, porque los pueblos se revelan, los pueblos se modifican. Nada es permanente, todo se modifica, todo se transforma. Maestro, usted ha sido uno de los grandes innovadores del arte. Leí y me pareció fascinante que una de sus ideas principales se le ocurrió ahí en los años 50. Usted estaba escuchando la Sinfónica de Nueva York, si mal no recuerdo, y estaba mirando un programa, el programa del concierto, que en una página estaba pintada de colorado y la otra era blanca, y usted vio el reflejo del rojo en el blanco, que salió un color rosado. Así fue como empezó su manipulación o sus efectos visuales. Bueno, lo que yo me planteaba yo empecé hace 5 años de academia de Bellas Artes, y yo creía que lo que un artista, el deber de un artista con la sociedad era hacer como un reportero, decir lo que estaba ante mis ojos. Lo que estaba ante mis ojos era la miseria, los problemas sociales. Y pasé varios años pintando los ranchos, la miseria. Pero al fin de Figurativo. Por supuesto, figurativo. Y al cabo de unos años me di cuenta que los cuadros los vendía muy bien, pero la miseria sería peor. Entonces me dije, bueno, como que estoy haciendo el payaso, tengo que buscar qué es el arte. Ahí me planteé eso. Fue una época, varios años de gran traumatismo, sufriendo, pensando que yo tenía el deber de hacer, hasta que al fin llegó como cosas sencillas. Dice, caramba, no es pintar, es inventar el arte, inventar un discurso. Pues los grandes maestros del pasado inventaron un discurso. Entonces yo tengo que inventar mi discurso. Ahora empezaron varios años de ¿qué inventar? Si todo está inventado. ¿Y fue con ese programa de la Sinfónica de Nueva York que a usted se le ocurrió empezar a trabajar con los colores? Porque yo decía, el color, ¿por qué tiene que estar sobre un soporte? Si el espacio está coloreado, el color nos invade por todos lados, ¿por qué tiene que ser una materia aplicada con una brocha sobre una tela? A ver si lo entiendo. Lo que usted dice, y creo haber leído eso en su libro Reflexión sobre el color, claro. Lo que usted dice es que el color, en lugar de ser un relleno para un dibujo, tiene que ser el protagonista de la obra. Claro, porque el color es protagonista permanente ante nuestros ojos. Todo está coloreado. Además, físicamente, el sol tiene un periodo de 12 horas sobre la Tierra y va transmitiendo colores, se va haciendo el color. Entonces todo está coloreado, ¿no? Al pintarlo sobre una tela queda fijo, queda muerto. El color es una cosa en evolución. El color de la mañana no es el mismo que la tarde. Entonces, es la idea cuando estaba haciendo ese folleto para la Sinfónica, dije, bueno, el color no está pintado, el color está en el espacio, está en el aire. El color no está en el soporte, lo que miramos está fuera del soporte. Y además, la idea de permanencia, la idea del color que siempre ha sido, uno dice el rojo, pero ese es un genérico. Usted tiene, es muy sencillo, yo digo, coja una hoja de papel blanco y desplácela frente a sus ojos y desplácela. Mira cómo va cambiando de matices. Aquí es blanca, pero más allá no es blanca. Es gris, es rosa, es amarillo. Entonces el color es una circunstancia, un proceso de evolución permanente. Increíble la lucidez de Carlos Cruz Díez a los 94 años. Tenemos que ir a un corte y seguimos con la entrevista. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con Carlos Cruz Díez, uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos en el mundo. Sus obras han sido exhibidas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, en el Tate Modern de Londres, en el Centro Pompidou de París, en los mejores museos del mundo. Cruz Díez tiene 94 años y sigue pintando y diseñando 8 horas por día. Sigamos con la entrevista. Maestro, una pregunta que parece boba, pero
quizás no lo sea tanto. ¿El arte tiene que ser bello? Porque, por ejemplo, acaban de hacer en Miami Art Basel, la semana de todas las galerías, todas las ferias. Y hay mucho arte feo. O sea, montículos de tierra. Las famosas obras de Damien Hirst, un tiburón embalsamado, que por cierto se vendió hace unos años en $12 millones. Una vaca cortada en pedazos. ¿Tiene que ser bello el arte o eso también es arte? Bueno, mire, lo que pasa es que el arte, los artistas están todo el tiempo en busca de nuevos discursos. Pero en esta época estamos en una crisis social en todo sentido. La sociedad se está cambiando, estamos saliendo a caballo, estamos a caballo, entre una civilización que pasó y una que está surgiendo, que no sabemos dónde va. Por supuesto, el arte, como el reflejo de la sociedad, tiene problemas. Y los artistas buscando un nuevo discurso, bueno, recurren al humor, a lo horrible, a la fealdad, a la ecología, a la filosofía, y no la pintura en sí, el placer específico de lo específicamente plástico, como es lo específicamente poético, lo específicamente musical. Se buscan otros caminos en busca de discurso. Es un proceso de tránsito. Y nos estamos preparando por algo maravilloso que no sabemos qué es lo que es, pero será mucho mejor que lo actual. ¿Pero a usted le gusta, por ejemplo, el tiburón embalsamado de Damien Hirst, los montículos de tierra vendidos en cientos de miles de dólares? No es que me guste, es que eso es una academia, porque eso es lo que Duchamp, los años 10-12, le dio una patada a la ventana y rompió el vidrio para oxigenar el arte que estaba anquilosado. Una academia que nadie hacía más nada sino la misma cosa. Y esa apertura hoy se convirtió en una academia. Es decir, ¿qué significa un urinario, que fue lo que desató eso? Es lo mismo, a un tiburón, a una lata de sopa, es lo mismo. Es arte para chocar. El concepto es el mismo, cambia el elemento. Chocar, pero ya... Pero una vez que ya chocó Duchamp hace muchísimas décadas, chocar de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta, ¿no es un poco repetirse y hacer lo mismo? Es lo que digo, ya no choca. No. Es tanto chocante fue el primer urinario, eso sí fue terrible, eso fue un impacto, pero ya tanto repetirlo ya no es impacto, es una academia. Maestro, ¿cómo se explica que Venezuela haya producido tantos artistas de la talla de usted? O sea, Reverón, Soto, usted, Otero, o sea, ¿por qué Venezuela se ha destacado quizás con la única excepción comparable de México? ¿Por qué Venezuela ha producido tantos más artistas plásticos de fama mundial que casi todos los otros países? ¿Es un fenómeno económico, producto del petróleo, que había gente rica que compraba arte, o es un producto cultural? ¿O cómo se explica esa primacía de Venezuela en las artes plásticas? Yo no creo que sea el petróleo, porque yo no me hice rico. Yo seguí siendo pobre y todos seguimos siendo pobres. No, esas son consecuencias históricas que no tienen mucha explicación. Esa pregunta me la han hecho: ¿por qué los venezolanos son cinéticos? No. En Venezuela hay muchos artistas de todas las tendencias. Es lo mismo que preguntarse por qué los rusos son constructivistas. No, porque hubo una coincidencia histórica que se generó la comienzo del marxismo, que se creía una sociedad nueva, un mundo nuevo. Los artistas se embarcaron de lleno e inventaron el arte abstracto. Al darse cuenta, a los 2 años se dan cuenta que aquello era una farsa y todo el mundo se fue a Occidente huyendo del desastre que significó esa nueva sociedad, que no era cierto. El proyecto era muy bello, pero la realidad era otra. Pero, maestro, ¿no fue, por lo menos tangencialmente, un producto político? Porque en la época del 70, en el boom petrolero, Carlos Andrés Pérez empezó a impulsarlos a todos ustedes para mostrar una Venezuela moderna, una Venezuela industrial, y el Estado venezolano apoyó mucho a los artistas. ¿Eso no ayudó a que el arte venezolano sea conocido mundialmente? ¿El apoyo político, digamos, del gobierno? No, eso es un contexto de América. Hay una cosa muy curiosa que debiera ser para los estudiosos. El arte venezolano es ruptura. Ruptura. Es curioso, los movimientos de ruptura al fin de la guerra
comienza en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Venezuela movimientos de ruptura, buscando una identidad, que es muy curioso. Las grandes civilizaciones del lado Pacífico no hicieron rupturas, continuaron en la gran tradición de la pintura. Hay grandes artistas en todo lo que es el México, Colombia, Perú, todos son grandes artistas, pero no son artistas de ruptura, porque ellos tenían un peso histórico que le daba seguridad en su tradición. Nosotros somos los pueblos carentes de historia, como de la costa atlántica. Nuestra historia la estamos inventando nosotros. Entonces yo creo que esa necesidad de buscar nuestra propia identidad generó movimientos de ruptura, y el caso de Venezuela es parte de ese movimiento de ruptura, de crear nuevos discursos, inventar una nueva manera de hacer arte. Usted tiene 94 años, trabaja impresionantemente todos los días, tiene proyectos para varios años. ¿Hace ejercicio usted? ¿Come saludable? ¿Come algo especial? O sea, pásenos la receta. O sea, ¿cuál es su secreto? Aparte, obviamente, de tener proyectos, El único ejercicio que yo hago es el de las mandíbulas. ¿Nunca hizo ejercicio? Sí, como no, yo hacía deporte, jugaba béisbol, me encantaba. ¿Pero ahora? No, nada. ¿Se cuida con las comidas? Yo hago exactamente lo que la gente dice que no se debe hacer. ¿No se cuida con las comidas? No, porque si me gusta comer bien, comer mal, nada. Para comer mal prefiero no comer. Entonces, el secreto es hacer lo que uno quiere. Comer con moderación. No, hacer lo que uno quiere y... Con calidad, de calidad. Y con placer. Lo importante es que sentir placer por las cosas de la vida. Y eso es lo que yo no me doy cuenta de que no he aprendido a ser viejito. Maestro Cruz Díaz, esto ha sido una lección de arte y una lección de vida. Un gran placer. Gracias. Gracias a usted. Qué maravilla. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa, la ola de noticias falsas en las redes sociales. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en nuestra página de internet, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí en nuestra página de internet, van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy, esta ola de noticias falsas en las redes sociales. La noticia falsa de que el Papa Francisco había apoyado a Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos fue compartida casi 1 millón de veces por Facebook. Y como ningún medio serio se dedica a desmentir las noticias falsas en los sitios de internet, millones de personas terminaron creyendo esa noticia falsa. Creo que este es uno de los fenómenos más peligrosos que están pasando en el mundo. Porque si las redes sociales no hacen un control de calidad de las noticias, nos exponemos a que se propaguen noticias falsas que pueden amenazar las democracias y fomentar el odio racial y religioso. Así es como empezaron muchas matanzas, de las peores matanzas de la historia, con noticias falsas que acusaban a algún grupo o a algún país de hechos atroces. Esto no quiere decir, claro, que haya que censurar las noticias, y mucho menos de que los gobiernos tengan que controlar la información como se hace en China o en Cuba. Eso sería todavía peor. Pero las grandes empresas como Facebook y Twitter deberían encontrar una forma de permitirle a todo el mundo opinar lo que quiera, pero advirtiendo a los lectores cuando el portal que estamos leyendo tiene un historial de publicar noticias falsas. Así como las redes sociales tienen algoritmos que les permiten sacar del internet la pornografía infantil,
deberían perfeccionar los algoritmos que le permitan detectar portales o autores de noticias falsas y advertir a los lectores de que están leyendo basura. Estamos corriendo el riesgo de entrar en una era de la postverdad, en que valga todo y en que nadie va a saber lo que es real y lo que es mentira. Por eso, mi consejo a todos: no crean nada que no venga de un medio de información creíble. Todos los periodistas nos equivocamos a veces, pero los medios de información serios, ya sean de izquierda, de derecha o de centro, chequean los datos, llaman por teléfono, averiguan, y si no es cierto que el Papa apoyó a Trump, como no lo fue, no lo publican. Entonces, tenemos que estar cada vez más alertas contra esta ola de noticias falsas. Así como nos cuidamos de no comprar un pescado podrido en el mercado, tenemos que cuidarnos de no leer una noticia podrida en Internet. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.